de esta serie. En medio de lobos. Hoy vamos a estudiar un poquito la metáfora del lobo. ¿A qué cree que se refiere la metáfora del lobo? ¿Alguien que diga? Malas amistades, pecado. Puede tener algunas aplicaciones de esa índole, pero ¿ha leído la palabra? Cuando el Señor Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. En medio de lobos, Mateo 10:16 dice así la palabra: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En el libro de Génesis, Ezequiel y en el libro de Sofonías se utiliza la metáfora de los lobos para describir las características principales. ¿Cuáles características? Los lobos son muy agresivos y además de eso son muy voraces. Génesis 49:27. Aquí en este versículo vemos una profecía que Jacob, el hijo de Isaac, le está dando a uno de sus hijos, Benjamín. Así dice este versículo: Benjamín es lobo arrebatador. Y esta palabra, arrebatador, en el hebreo significa desgarrar y despedazar. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Mediante la imagen de un lobo, aquí Jacob nos revela en su profecía que los descendientes de Benjamín serían guerreros muy agresivos. Y usted lo puede confirmar. Los lobos son muy agresivos y son capaces de desgarrar y despedazar a su presa. Ezequiel 22:27 dice así la palabra: sus príncipes en medio de ella son como lobos, y aquí se utiliza un símil diferente a la metáfora. Símil, como, semejante a. Como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Otra versión, para que entendamos mejor, se lee de esta manera: tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. ¿Les suena familiar? A mí me suena familiar el día de hoy. Ahora vayamos al libro de Sofonías. Sofonías 3, versículo 1 al versículo 3. Así dice la palabra: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios, como muchos no confían en Dios y no se acercan a Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana.
se tragan todo. Voy a continuar porque tengo muchas ideas que compartirles. En ese tiempo, los responsables de gobernar la ciudad con justicia eran los israelitas, aquí en el contexto de este libro de Sofonías. Pero la palabra dice que se volvieron contra ella, incluidos sus príncipes, las autoridades políticas y sus jueces, quienes eran encargados para administrar la justicia. Pero en vez de demostrar benevolencia, los dirigentes actuaban como leones rugientes, fieras revestidas de poder, prontas para atrapar sus presas, o como lobos nocturnos conocidos por su voracidad. Estos líderes, en lugar de proteger al rebaño, lo devoraban. Esto me suena también muy familiar. ¿Dónde he visto que los líderes, en vez de proteger el rebaño, se devoran a las ovejas, trasquilan las ovejas? Además de ser muy agresivos, los lobos son muy voraces. Matan y comen rápidamente a las ovejas. Ayer, por obvias razones, estudiando, pues entro a National Geographic, o ¿cómo se llama? A History Channel, o pongo videos ahí de lobos, de ovejas. Y hay un video corto, pero que es muy terrible, porque tú puedes ver a esos lobos que entran al redil. Las ovejas no se pueden defender. Luego a la yugular con sus colmillos gigantes. Y la despedazan totalmente, se la tragaron completamente. Casi dejaron solamente un trapo de su lana ahí en el redil. Son muy feroces, son muy agresivos. Cuando son lobitos, se ven hasta bonitos, muy inofensivos, pero ya adultos son muy peligrosos porque son animales depredadores. Para comer, ellos cazan varios animales, pero su principal platillo, ¿cuál es? Las ovejas. Buscan a las ovejas bajo el amparo de la oscuridad y durante el día permanecen ocultos. Los lobos son conocidos por su agudo sentido del olfato. Eso les permite detectar sus presas a larga distancia. Cuando se enojan son muy agresivos, no solo gruñen, sino que también su pelaje se eriza y muestran sus dientes, mostrando de esta manera su agresividad. Existen varios tipos de lobos. Tenemos lobos blancos, grises, amarillos. De hecho, el término hebreo para lobo es seb, significa amarillo, y en griego es lukos, pelo blancuzco. Otra característica por la cual son conocidos los lobos es por su gran aullido. Algunos, de hecho, relacionan ciertos poderes, hasta mágicos, de los aullidos de los lobos bajo la luz de la luna. Hasta existe una leyenda de eso. Cuenta la leyenda que una noche ancestral, la luna bajó a la tierra y se quedó enredada entre las ramas de un árbol. En ese momento apareció un lobo y la empezó a acariciar con su hocico. Y jugaron toda la noche, hasta que ella volvió al cielo y el lobo al bosque. Y la luna, le robó la sombra para recordarlo para siempre. Suena romántica la historia entre un lobo y la luna. Y él, desde entonces, le aúlla en las noches de luna llena para pedirle que le regrese su sombra. El aullido del lobo, al igual que el de muchos cánidos, así se les describe, es una forma de comunicación más. La utilizan para alertarse entre ellos, en la época del celo, para marcar territorios, arropar sus crías, entre otras.
Las noches de luna llena no tienen nada que ver con un incremento con los aullidos, aunque como es verdad, en las noches despejadas de luna llena, la actividad siempre es mayor dado el aumento sustancial de la luminosidad de la noche. Claro, si usted algún día va a la Sierra de Lobos, ¿cuántos han ido a la Sierra de Lobos? Pues tenga mucho cuidado con los lobos. Pero si usted es hijo de Dios, cuídese más de los hombres lobos y de las mujeres lobas. Yo sé que para algunos esto va a ser chocante, puede ser. Para otros no. Pero quiero encontrar el equilibrio. Por un lado, no quiero que con esta enseñanza piense que cualquier pastor o profeta va a ser un lobo. No todos son lobos, no todos son falsos. Pero por otro lado, también, déjeme seguir con la enseñanza, y no comience a pensar que yo los estoy juzgando. Vamos a estudiar más. Es que no debe de juzgar, pastor, a los demás. Vamos a estudiar, déjeme avanzar y lo voy a explicar. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, Mateo 10:16, que fue el primer versículo que leímos. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En este versículo el Señor Jesús está enviando a sus 12 apóstoles como misioneros. Y la misión que ellos tenían consistía en ir primero y predicar el evangelio a las ovejas perdidas de Israel, a los israelitas. Además el Señor les dijo: yo les doy autoridad para sanar enfermos, vayan y limpien leprosos, resuciten muertos, liberen a los endemoniados, den de gracia lo que han recibido de gracia. No les cobren por orar por ellos, no les cobren porque les hicieron un milagro. Ya nos estamos metiendo un poquito al tema de los falsos, de los lobos. No les cobren. Ustedes han recibido mucha gracia. También ustedes deben dar de gracia. Pero sean sagaces y astutos como las serpientes e inocentes como las palomas, porque yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. La frase en medio de lobos se refiere a la persecución. El Señor siempre nos habla con la verdad. El Señor les advirtió a sus apóstoles que enfrentarían persecuciones por su causa. Vayan y prediquen la palabra, pero sepan esto de antemano: habrá lobos escondidos que los pueden atacar en cualquier momento. En Lucas 10:3, el Señor utilizó la misma frase: yo los mando como corderos en medio de lobos. Es lo que dice Lucas 10:3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y el contexto de este versículo nos habla de 70 discípulos del Señor que también envió como misioneros, porque había una gran necesidad de predicar la palabra. El Señor Jesús dijo: la mies es mucha y pocos los obreros. Y si usted le agrega a esos pocos que son flojos, entonces imagínense dónde estamos. La mies es mucha y pocos los obreros. El Señor les dijo: no lleven nada, no lleven otro par de calzado. Ellos se estaban preparando seguramente, pero dijo: no lleven nada. No entren a alguna casa para saludar. No se distraigan en el camino. Tienen una misión muy importante: predicar la palabra, porque muchas personas se pueden perder. Prediquen la palabra para que la gente se arrepienta de sus pecados. Pero recuerden que en su camino se encontrarán con hombres malos que los perseguirán. Los estoy mandando como corderos en medio de lobos. En la palabra tenemos 12 versículos que se refieren a los lobos.
12 versículos. 5 en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, y 7 en el Antiguo Testamento. De los 5 que tenemos en el Nuevo Testamento, 4 son usados por el Señor para referirse a los lobos. Ya vimos 2 que se refieren a una persecución agresiva y voraz contra sus discípulos. Pero los otros 2, el Señor los utiliza para referirse a los falsos pastores y profetas. ¿Qué les leo? Juan 10:12, al versículo 13, dice así: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, versículo 13, huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Los asalariados huyen cuando viene el lobo, pero los pastores enfrentan los lobos y defienden a las ovejas. Mi hermano, un buen pastor sigue las pisadas del Señor Jesús, el príncipe de los pastores. Y un buen pastor tiene que estar dispuesto a entregar su vida por las ovejas. Digo, no sé por qué ya le estoy tomando cariño yo. Porque esa es mi tarea, pastorearlos y defenderlos de tantas cosas que vamos a ver el día de hoy. Mateo 7:15, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dijo: guardaos, tengan muchísimo cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora bien, si de 5 versículos en el Nuevo Testamento el Señor menciona 4 para referirse a los lobos, pues entonces esto significa que es un tema importante. El Señor Jesús dijo: cuidado con los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Hermanos, por lo tanto, es imperativo que nosotros como cristianos conozcamos qué dicen las Escrituras sobre los falsos profetas. ¿A usted le interesa? A mí sí. Sabiendo de antemano que este tema es enseñado claramente y con mucha seriedad, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. ¿Ya le están gruñendo? ¿Ya le están mostrando los dientes? Cuidado, tenga cuidado con los lobos. De hecho, este tema debe de estudiarse por los pastores de manera muy seria, muy cuidadosa, como todos los temas de la palabra. Si usted analiza bien las palabras del Señor Jesús cuando dijo: guardaos de los falsos profetas, váyase hasta atrás, no se quede ahí, porque esas palabras comienzan en Mateo 5, donde se hablan de las bienaventuranzas del Señor Jesús, y en todo ese pasaje el Señor desarrolla varios temas, las bienaventuranzas, el divorcio, el adulterio. Muchísimos temas desarrolla ahí para cerrar con broche de oro hablando de este tema de los falsos profetas. Por eso es imperativo que conozcamos qué dice la palabra. Este tema, como les decía, para algunos cristianos les resulta difícil, ya que al no estudiar seriamente la palabra, llegan a pensar que nosotros estamos juzgando a las personas y sacan de contexto las palabras que dijo el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y bueno, de ahí se agarran los falsos. No me toques, soy el ungido de Dios. ¿Será que se refiere a eso? Bueno, otros, al no encontrar el equilibrio, por todos lados están viendo falsos profetas, y eso no es así. Existen algunos pastores que aman a Dios. Un ejemplo, vayamos a Chiapas, un pastor sencillo, que no tiene
todas las herramientas para estudiar. Y de repente saca de contexto algún versículo. No, no es un falso, hermanos, no es un falso. Necesitamos encontrar el equilibrio, porque seguramente ese pastor no quiere desviar a sus congregantes. Le falta escudriñar la palabra. Pero para nosotros los pastores ya no tenemos ninguna justificación, ninguna excusa para no estudiar la palabra seriamente. Por otro lado, el tema de los falsos profetas no es un tema nuevo. En el Antiguo Testamento vemos a Jeremías, un profeta de Dios verdadero, que estaba enfrentando a los falsos profetas de su época. Jeremías 14:11, vaya conmigo ahí, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14, que se los leo. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no voy a escuchar su clamor. Y cuando traigan sus ofrendas, tampoco las voy a aceptar. Es duro, ¿no? Todo esto. El hecho de que usted traiga su ofrenda y aquí está mi vida, Señor, no significa que el Señor la va a recibir. ¿Cómo está su vida? ¿A qué huele su vida? ¿Es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Es obediente? ¿Es ordenado? ¿Es consagrado? ¿Es santo? Ok, entonces el Señor va a aceptar su ofrenda. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová. Y aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, todo va a estar bien. Ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Así se levantaban en aquel tiempo como ahora. No se preocupen, todo va a estar bien. El Señor les quiere bendecir. Versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Del corazón perverso, engañoso. La traducción en el hebreo es enfermo, de su corazón enfermo. Están saliendo todas estas cosas. Yo no los mandé, no les tienen que creer, porque yo no los mandé. Versículo, bueno, ya les leí todos los versículos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos habla también de la presencia de estos falsos profetas dentro de la iglesia. Y mire, hermano, tan así que él le dedica un capítulo completo a los falsos profetas y a los falsos maestros. Por si alguien pensaba que este tema no se tiene que compartir. ¿Cuántas veces, yo sé que vienen vienen hermanos de otras iglesias, mejor dicho, pero ¿cuántas veces escuchó usted un sermón de su pastor acerca de esto? ¿Cuántas veces le enseñaron sobre esto? Creo que yo en todos mis años que pasé en otra iglesia, ninguna ocasión, ninguna, cero. ¿Por qué será? Pero el apóstol Pedro sí nos comparte, nos predica un capítulo completo. Segunda de Pedro 2:1, vaya conmigo. Y usted puede estudiar todo el capítulo, no tenemos tiempo. Se los voy a dejar de tarea. Pero así comienza el versículo. Hubo pasado. Ya vimos que en el pasado también se presentaban con Jeremías. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, entre Israel. Como habrá futuro entre vosotros, en la iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Versículo 2. Subraye la palabra, ¿cuántos? Muchos, no son pocos. Seguirán sus disoluciones, es decir, sus prácticas vergonzosas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia, los falsos son avariciosos, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire, hermano, tristemente hay muchas personas que prestan sus oídos a los falsos profetas, que les dicen exactamente lo que ellos quieren escuchar. El día de hoy han entrado muchas herejías dentro de la iglesia. Usted puede investigar, puede poner en YouTube falsos profetas y van a salir hombres ahí ungiendo pañuelos, te traen la agüita del Jordán, del río Jordán, porque piensan que tiene poderes curativos. Y todo esto está cayendo ya en lo que es brujería. Están poniendo su fe en un trapo ungido, por ejemplo. ¿Han visto esos videos? Yo he visto varios. Y mis hermanos, el tema de los falsos profetas, repito, aquí es un tema que se encuentra en las Escrituras. Y es un deber de todos los pastores exponerlo con seriedad para cuidar el rebaño de Dios. El apóstol del amor también dijo algo muy interesante. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Pedro dijo, muchos seguirán sus disoluciones. Y en este versículo vamos a encontrar también esta palabra muchos. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a toda persona. Es lo que significa todo espíritu. Aquí significa persona. No le crean a toda persona, sino probad los espíritus si son de Dios, porque ¿cuántos? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. No son pocos, son muchos. El apóstol Pablo también reconoció la presencia de estos falsos. Yo les leo este versículo si quieren anotarlo. Segunda de Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Creo que por ahí hay una imagen donde se muestra el disfraz que se ponen. Se disfrazan como dulces corderitos y se meten encubiertamente a la iglesia enseñando herejías. Ahora veamos lo que Pablo les dijo a los líderes de la iglesia de Éfeso. Vaya conmigo a Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros. Vea las indicaciones que Pablo les está dando a sus líderes ahí. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta palabra obispo suena religiosa, pero no es religiosa. La palabra es episcopos, significa supervisor y vigilante. Ahora, note conmigo. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone a los obispos? El Espíritu Santo es Dios. Dios es el que pone a los pastores. ¿Para qué los pone? Dice aquí la palabra, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Para alimentar a la iglesia del Señor, pero también para supervisarla, para protegerla también de los lobos, como dice el siguiente versículo, 29. Porque yo sé que después de mi partida, dijo Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto les dijo, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hizo su tarea el apóstol Pablo de enseñarles la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vea lo que hace un hombre verdadero de Dios, no un falso. Pablo decía, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Yo no he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué dijo el apóstol? Estas manos me han servido. He trabajado también mucho tiempo haciendo tiendas y he puesto de lo mío, dijo el apóstol Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, pues amaban a este apóstol, por eso lloraron. Hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. ¿Qué indicaciones tan importantes aquí les dejó el apóstol Pablo a estos líderes? Cuiden el rebaño, supervisen el rebaño. Pero hay algunos que no, dejan pasar al lobo. Pásale, lobo. Una vez les decía, ¿no? Pásale, lobo, trágate a todas las ovejas. No pasa nada. Trágatelos. Allá está la ovejita que va creciendo, que está flaquita, sobre ella, ¿verdad? No hacen nada. El Señor Jesús dijo, guardaos, tengan mucho cuidado de los falsos, que vienen vestidos como ovejas, pero en realidad son lobos, que se van a meter al redil y no van a perdonar al rebaño. Hoy más que nunca, mis hermanos, estamos viendo cómo muchos hombres lobos y mujeres lobas se están metiendo al redil para traer tantas herejías. Están en medio de nosotros, vestidos como ovejas, pero en realidad son lobos. Se disfrazan de ovejas, pero tienen corazón de lobo. Hermanos, todo esto no debe de sorprendernos, porque Jesús nos avisó con gran anticipación en Mateo 24 que en los tiempos finales habría muchos lobos. Ahí en ese formidable discurso escatológico, el Señor habló de la proliferación de los lobos, de los falsos profetas. Ese gran discurso escatológico. Señor, ¿ves esos templos tan hermosos? Un día no quedará piedra sobre piedra. Esto se va a terminar. Y se le acercaron después sus discípulos, ya en el monte de los olivos. ¿Y cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a caer Jerusalén? ¿Y qué señales habrá de tu venida, Señor Jesús? Escuchen bien, se van a multiplicar los falsos cristos, los falsos profetas. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Allí en ese formidable discurso escatológico, el Señor habló de la multiplicación de los lobos. Que dicho sea de paso, la escatología, mi hermano, es una rama de la teología sistemática y bíblica que se encarga de estudiar los eventos futuros. Es la doctrina de las últimas cosas. Por ejemplo, si usted quiere estudiar a profundidad, esto lo platicaba con una hermana ayer, a profundidad el libro de Apocalipsis, usted tiene la obligación no solo de estudiar y profundizar en ese libro, sino que tiene que ir a Daniel, al libro de Daniel, tiene que meterse en las profundidades de Ezequiel y además tiene que estudiar las 2 cartas que el apóstol Pablo le dio a los de la iglesia de Tesalónica. Ahí Pablo les dice, hay 2 señales que se tienen que cumplir antes de que el Señor venga. ¿Cuáles son? Va a aparecer el anticristo y también habrá mucha apostasía. Muchos se alejarán del evangelio, de la verdad.
¿Y cómo no se van a alejar? Si hay muchísimos falsos profetas que se iban a levantar y que posiblemente, dice también Jesús, iban a engañar aún a los escogidos también. Tenga cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Pero ahí en el monte de los olivos, Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 24:11, que se lo leo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. La palabra engañarán, planao en el griego, es extraviar, descarriar y seducir. ¿Qué es lo que hacen ellos? Hacen eso, los seducen para descarriarlos, para extraviarlos. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos, es decir, falsos ungidos. Recuerde, Cristo es el título, ungido. El nombre de nuestro Señor Jesús era Yeshua, ¿no? Pero es un título. Se van a levantar falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, harán milagros, de tal manera que engañarán, planao, si fuere posible, aún a los escogidos. Nuestro Señor Jesús nos advirtió sobre el peligro, sobre la multiplicación de los falsos profetas en los últimos tiempos. Así, de esta manera podemos comprobar a través de las Escrituras que el tema de los falsos profetas es un tema bíblico y que debe ser predicado por los pastores. ¿Para qué? Para cuidar el rebaño de Dios, para cuidarlos de los lobos rapaces, de los falsos. Es un tema muy serio y Dios no lo toma a la ligera. Es tan serio y delicado que en el Antiguo Testamento dice lo siguiente en Deuteronomio 18:20. Así se los leo. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18:20. Mi hermano, la palabra de Dios toca con mucha seriedad este tema, porque los profetas hablaban de parte de Dios. Ellos transmitían el mensaje de Dios al pueblo. Entonces de repente se levantaba uno y decía, Dios me dijo que me dieras tu casa, Dios me dijo que me dieras tu reloj, que me dieras tu carro también. Y ahí van las ovejitas. Mire, yo lo he contado y les hablo de mis propias experiencias. Usted tiene sus propias experiencias a manera de testimonio. Fíjese cómo apelan esos falsos profetas para que nosotros caigamos en sus garras. Y estoy hablando de hace 10 años o más, congresos de jóvenes. Un pastor le puso a su enseñanza, no se me olvida, ¿cómo se me va a olvidar? Si me quitaron mi cámara y me quitaron todo, ¿cómo se me va a olvidar, hermano? Si me trasquilaron todo, o sea, le da risa. ¿Cómo se me va a olvidar? Pero el tema, o el título del tema de este pastor, se llamaba de esta manera, la unción de las riquezas. Suena padre, ¿no? Al final la enseñanza le dijo a todos los jóvenes que estaban gritando y todos, amo a Dios y etcétera, ¿no? Que no dudo de que alguno que esté ahí que ame a Dios. Pero estos, ¿qué les digo? Dijo al final, un día va a llegar, jóvenes, ustedes y yo estaremos en una gran cena. Voy a hablar hasta como él, una gran cena. Y en ese momento, jóvenes, ustedes que no tenían nada, ¿verdad? Van a llegar en sus carros de lujo, de alta gama. Voy a parafrasear todo lo que él. Les da risa, pero yo escuché eso, de alta gama. Van a llegar con su Mercedes, con su BMW, con, las marcas.
No, pues todos los jóvenes, amén, amén, gloria a Dios. Dejen de ser unos pobrecitos ya, cristianos. El Señor los ha puesto no por cola, ¿verdad? Dice la palabra. Adelante, adelante. Pero eso sí, terminó la enseñanza. ¿Y cuántos aman a Dios? ¿Cuántos están apasionados por Dios? Pues todos, ¿no? Yo recuerdo que mi hermano estaba a un lado de su servidor. Y dice, ¿yo qué le doy? Pues no traigo nada. Porque estaban ya pidiendo, pasen, pasen. Y den lo que más les cueste, ¿no? Pues ya pasaron todos, sacaron unas mantas, aventaron carteras, mochilas, relojes, cámaras. Y pues yo no sabía nada de esto, ¿verdad? Pues también caí. También aventé ahí, ¿verdad? Pues yo le iba a decir, pues no traigo nada tampoco. O sea, ofrendo mi vida, me le iba a aventar allá la manta, ¿no? Y resaltaron al joven más apasionado ahí. Lo honraron. Porque miren ese joven. Porque llegó un joven y toda su maleta con todas sus cosas las puso arriba. Miren, escuchen esto porque piensan que estoy bromeando y da risa. Al día siguiente, y yo me enteré después por otras personas, que les decían, ¿y qué va a hacer usted, pastor o líderes, con todo eso? ¿Y a ti qué te importa? Yo sé que duele todo esto. Y más a los que hemos sido abusados, trasquilados. Lo estoy contando porque yo lo viví, hermano. Al día siguiente, una cámara digital que yo tenía de ese tiempo, para mi sorpresa, esa cámara la traía del hijo de mi pastor. Y después como que me la quiso regresar. Es que ya después no saben qué hacer con eso. Yo no sé de sus experiencias. No sé si sean más trágicas que las mías. Y ahí están los hermanos creyendo todo. Se levanta el profeta y tú vas a conquistar América Latina y vas a conquistar tantas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben que mentir es pecado? Y que los mentirosos que no se arrepienten tendrán su parte en el lago de fuego. Es lo que dice la palabra. Así que si decir una mentira es malo, es peor enseñar una mentira. Pero todavía peor, enseñar una mentira acerca de lo que Dios dijo o no dijo. Y Dios odia las mentiras que se enseñan acerca de Él. Es que Dios dijo, ¿quién te dijo? Yo imagino a Dios, ¿no? Desde los cielos. ¿Y qué está diciendo esta persona? Yo no te mandé, no les crean. Casi yo veo al Señor que no les crean. Yo no mandé a ese profeta. Hay tantos videos en donde tienen apariencia de piedad. Videos donde, fíjense también, videos, ahí ustedes lo pueden buscar. Donde ahí está el profeta y te voy a dar una palabra y pasen y todos sus dólares aventando por todos lados. Hay un video en privado donde él se ve contando todo el dinero. Son lobos, hermanos. Esos sí son lobos. Son descarados. Todo lo falso está relacionado con el oscuro pecado de la mentira. Mentimos para ocultar algo. ¿Sabían que hay muchas personas que están envueltas en el ocultismo sin darse cuenta? Además, si es falso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque engañan a muchos. El día de hoy abundan doctrinas falsas y muchos están siendo engañados porque se les predica un evangelio diferente y usted no tiene por qué escuchar un evangelio diferente. No, es que lo dijo el erudito tal persona. Dijo que si no te bautizas no eres salvo.
y que dicen que si te quitas la vida, ¿verdad? Eres cristiano y te vas con Dios, pues así sea el mejor erudito. Si dice eso, ¿por qué tiene que creerle? ¿Por qué tiene que creerle? Así venga un ángel del mismo cielo y le predica eso, ¿qué va a hacer? Pablo dijo, sea anatema, sea maldito. Así que si se le presenta un ángel, mi hermana, y le predica un evangelio diferente, le predica otras cosas, le voy a dar un consejo. Agarra la escoba, y le da con la escoba. Sáquese de aquí. Pero no, ahí están los cristianitos que son puro amor, puro amor, puro amor. Puro amor, pastor, yo no me meto en problemas, yo soy... No, hermano, o sea, el equilibrio. ¿Quiere usted saber cómo identificar a los lobos, a los falsos profetas? Los va a identificar por sus aullidos. Los lobos aúllan falsa enseñanza. Una falsa enseñanza es aquella que se aleja de las verdades bíblicas y que trae como consecuencias vidas que toman a la ligera las cosas del Señor. No hay santidad, no hay disciplina, no hay orden. En resumen, cada uno cree y vive como quiere. Aúllan y te dicen, Dios te quiere hacer rico. Evangelio diferente, el evangelio de la prosperidad. Aúllan y te dicen, haz guerra espiritual, ve a los montes. Hacer guerra espiritual. Vamos a reprender al espíritu de alcoholismo ya para que tu esposo deje de tomar. No, hermano. ¿Quién le dijo que es un espíritu? Es un pecado. Porque los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Quién le dijo eso? Tantas cosas que a mí me tocaron vivir, hermanos. Ayer yo le platicaba a mi esposa algunas cosas y estaba risa y risa. Que no les puedo contar, después se las puedo contar. Pero ahí están aullando. Y hay algunos que aúllan y dicen, nosotros tenemos la verdad absoluta. Vengan con nosotros. Acá sí está la revelación. Acá sí escudriñamos la palabra. No, hermanos. Dios nos libre de sentirnos la última Coca-Cola en el desierto. Porque hay otras iglesias donde se predica también la palabra de Dios. Y respetamos. Podemos tener algunas diferencias, pero lejos de mí gloriarme, dijo también el apóstol. Y si me voy a gloriar en la cruz de Cristo, en la cruz de mi Señor, donde fue crucificado. No, hermanos, tengan cuidado. Aúllan, literalmente doctrinas de demonio, dijo el apóstol. Por todos lados se escuchan muchos aullidos, hay mucha falsa enseñanza basada en el pensamiento de los hombres. Jesús dijo unas palabras de suma importancia en Juan 7:16 que les leo. Vea lo que dijo el Señor. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que todos aquellos que predicamos la palabra, que enseñamos la palabra del Señor, es un deber hacernos las siguientes preguntas. ¿De quién es la doctrina que predicamos? ¿Es mía? Jesús dijo, no, es de mi Padre que me envió. Es de Dios. ¿Cuál es la fuente y el origen de nuestras enseñanzas y creencias? Proviene de Dios y no de nosotros. Así que cuando el hombre mete la mano, su mano leprosa, lo arruina y lo contamina todo. Y hay mucho riesgo de equivocarnos, pero cuando uno sabe que solo es un siervo inútil, usado en las manos santas de un gran Dios todopoderoso, no hay margen de error, no hay margen para equivocarnos. En esto encontramos la diferencia entre la palabra de Dios o doctrina de hombres. Todo siervo de Dios debe de abrazar fuertemente la misma declaración que el Señor Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De otra manera, seremos contados con los falsos. Por otro lado, ningún teólogo, ningún erudito tiene la autoridad para cambiar, alterar o modificar
lo que ya está escrito, lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, lo que ha sido soplado del mismo corazón de Dios al hombre. Ninguno, hermano. Ninguno, no se deje engañar. Los cristianos en Gálatas estaban siendo engañados. Y Pablo les dijo, estoy horrorizado de que están siguiendo ahora otro evangelio diferente. Estoy maravillado. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, les dijo. Bueno, ustedes seguramente saben pues hasta de sectas, ¿no? De falsas enseñanzas. ¿A quién le tocó vivir la época del G12? Sí les tocó también. Júntate tus 12, haz tu grupo de 12. ¿Y quién la va a hacer de Judas? Pues tú. Pues son los 12. Yo de Boanerges, yo soy de Boanerges, yo le entro con todo, que le caiga fuego a mi hermano, ¿verdad? Y ahí tenemos a los del G12. A ver, y apunta tus pecados aquí en esta hojita y quémalos, ¿verdad? Quema tus pecados o apúntalos y vamos a esa cruz que está ahí. Y los vamos a clavar ahí. Los encuentros Peniel, cara a cara con Dios. Ay, no, dice la hermana. Ay, sí, hermana, ay, sí. Sí, nos tocó. Bueno, ya no me tocó a mí. Mi hermano sí acudió a uno de esos encuentros. Emocionales, nada más, emocionales. Perdona a Dios. ¿Cómo que perdones a Dios? Sí, perdona a Dios, es que tomé rencor contra Dios. Tantas cosas, ¿no? ¿Qué decir de los judaizantes? Tienes que hablar en hebreo, vestirte como israelita, o sea, con tu gorrito acá, todo. Pues si no, no eres cristiano. Mire, hermano, si usted quiere identificar a los lobos, usted tiene que ir a la palabra, también para ver a los verdaderos profetas de Dios, hacer el contraste. Los verdaderos maestros y profetas anuncian la palabra de Dios, siempre van a rugir las verdades de Dios como leones. Ellos están comprometidos con Dios, con su palabra, por lo cual nunca se van a ajustar al gusto del cliente como lo hacen los falsos profetas. Vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo 4, versículo 1. Tantas cosas que han pasado, que siguen sucediendo en la actualidad en reuniones cristianas. Polvo de oro, diamantes. Les da risa. Yo anduve en eso, hermano. Polvo de oro, da hasta risa. Un show milagrero. Pase, hermana. No, pues, pase aquí adelante. Verá cómo el Señor va a hacer un milagro con usted. Va a adelgazar 10 kilos. Pase. ¿Les da risa? Yo lo vi. Creo que hasta mi papá vio eso. Estaba conmigo. Pásele. Ya es un show. Gire, dé vueltas. Y ahora tenían girando. Y ahí estaba él. Vamos a medirla. La medía. Ya a ver si bajó, pues le apretó, ¿verdad? ¿Cómo no va a bajar? A ver, niño, usted que no ha crecido, pásele también. No va a hacer crecer el Señor aquí. Hermanos, ya fue suficiente, ¿verdad? Fue suficiente. Es suficiente. Qué tristeza. Da risa, tristeza. No sé qué decir ya.
Te encarezco delante de Dios. Veamos a los verdaderos hombres de Dios, que no se ajustan al gusto del cliente. Te encarezco delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no que hagas shows, predica la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, escuche, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Les acabo de hablar de una fábula. Pablo sabía que se acercaba el fin de sus días y tenía una gran preocupación porque se venían tiempos muy peligrosos dentro del cristianismo. Como buen pastor, ya estaba percibiendo, él discernía, ya se están acercando los lobos, Timoteo, para desviar la fe de los creyentes. Fue en este contexto que le hizo un encargo muy solemne a su fiel discípulo, a su hijo amado Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si observa cuidadosamente la forma en la que Pablo le está haciendo este encargo a su hijo Timoteo, podemos notar que viene cargado con todo el peso de un juramento legal. Y en este juramento, el apóstol está llamando a Dios, el juez justo, y al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, como testigos de este encargo. Y Pablo además le está recordando a Timoteo que un día el Señor Jesús volverá y someterá a prueba su ministerio. ¿Cómo les va a ir a esos? Parafraseando las palabras de Pablo sería algo así: Timoteo, te conjuro delante de Dios, a quien tendrás que rendir cuentas, que cumplas con este encargo. Timoteo, júrame y jura delante de Dios y del Señor Jesús que cumplirás con este encargo. ¿Cuál encargo, hermano? Predica la palabra, Timoteo. Predica. Recuerda que tu servicio está delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien examina nuestras vidas y nuestro servicio. No tienen temor, ¿verdad? Ellos no tienen temor de Dios. Timoteo, Dios está escuchando todo lo que estás enseñando a la iglesia, que Él mismo compró con su sangre. Hermano, la responsabilidad final de un verdadero siervo de Dios no está ante una iglesia local o ante el presidente de un país. La responsabilidad que tenemos nosotros se encuentra delante de Dios. Debemos de tener temor de Dios. El verdadero profeta o siervo de Dios no debe de estar al pendiente de los aplausos, del reconocimiento de otros, sino que debe de ser fiel a Dios en la predicación de su palabra. De otra manera, seremos contados con los lobos. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra porque es el único medio que Dios ha establecido para comunicar su verdad a los hombres, Timoteo. ¿Ya se dio cuenta que la predicación del Evangelio es sin lugar a una gran necesidad en nuestros días? Déjeme contarle otra cosa a manera de testimonio. Ustedes saben que trabajo. Y cada vez que salgo de trabajo, no olvido esto. Y la dejo afuera, ahí donde a veces me quedo, en el cuarto. Hay una gran necesidad, por eso les digo esto. Y me dejaron una nota ahí. Predíqueme algo de la palabra. ¿Cómo no? Con gusto. Tomé otra nota y le dejé algo de la palabra. Hay una gran necesidad como para estar haciendo shows. Sí, pues muchas iglesias se llenan por eso. Pero yo me pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios de ahí?
¿Cuántos han nacido de nuevo? Hay una gran necesidad, hermanos, de la palabra para estar jugando a ser pastor. Tenemos que exponer la palabra de Dios para que se abran los ojos de los ciegos, para que los pecadores se levanten, para que los muertos espiritualmente vengan a la vida por el poder de la palabra. Ezequiel ve y profetiza sobre esos huesos secos y vivirán. Profetiza, Ezequiel, profetiza, no dejes de profetizar. Redarguye, reprende y exhorta, también le dijo Pablo. Redarguye todo aquello que es pecaminoso, que es falso doctrinalmente. Enfrenta el problema del pecado y júzgalo a la luz de la palabra para que los cristianos se entreguen, ¿verdad?, de una manera consagrada a Dios. Exhorta también, Timoteo, colócate a su lado para animarlo, para alentarlo, para amonestarlo, con el fin de que siga al camino del Señor. Yo quiero, mi hermano, que todos ustedes y un servidor algún día podamos llegar hasta esa meta que es Cristo en la eternidad. Ese es mi deseo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, Timoteo, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Él veía con toda claridad que estaban comenzando a abandonar la sana doctrina dentro de la iglesia, el apóstol Pablo, lo que iba a aumentar el crecimiento de creyentes nominales. No sufrirán la sana doctrina. El verbo traducido por sufrir sugiere la idea de mantenerse derecho o firme. Esto significa negarse o adaptarse o alinearse a la sana palabra de Dios. Casi estoy seguro, me puedo equivocar como hombre que soy, ¿no? Pero casi estoy seguro que algunos que han venido a esta iglesia se han ido porque les hablamos del pecado. No aguantan, no soportan. Si usted supiera cuántas familias se ha atendido la primera ocasión que vienen aquí. Tengo la buena costumbre de acercarme cuando llegan personas nuevas y me revelan sus intenciones. Hace algunos años, y puedo contarlo porque ya no están aquí, pero de una señora con su hija, hay dos casos específicos. Pero pues les pregunté, les dije, pues estamos para servirles, ustedes saben. Y después de que los atendí, empecé a hablarles la palabra y la jovencita creo que iba a estudiar y les empecé a hablar de santidad y de cómo los jóvenes se deberían de guardar. La muchachita se sentía aludida, yo sin saber su vida, se sentía aludida como diciendo, conoce algo de mí, ¿no? A la siguiente semana ya no se presentaron. Hubo otra familia igual, que entre los papás y sus hijas, su mamá me dice, es que mi hija anda mal, hable de la palabra, dígale que... Digo, está bien, pues vamos a hablar, ¿no? Y resulta que la señora en ese momento andaba con un señor que no era su esposo. Y la muchachita se le quedaba viendo así como que, ahí te hablan a ti mejor, ¿no? Híjole, no regresan, hermanos. Pero nosotros vamos a seguir predicando la palabra de Dios. No sufrirán la sana doctrina, no se alinean a la palabra del Señor. Pablo le está anunciando con mucha claridad que llegaría el tiempo cuando algunos cristianos no iban a tolerar la sana doctrina. A mí no me hables de eso. Dejen de hablar de pecado, de santidad, dejen de hablar de eso. Háblenme de otras cosas. ¿De qué quiere que le hablemos, hermano?
Muchos el día de hoy no quieren sana doctrina, por eso buscan falsos predicadores, que les digan lo que ellos quieren escuchar, quieren que los entretengan. ¿Quién vio ese video? No lo vean, no se los recomiendo, pero se escuchó, si ya lo vio, bueno. En una reunión de varones cristianos, salió un hombre casi totalmente desvestido a hacer un striptease ahí delante de los hombres cristianos. Y un pastor que ama la palabra, pues se le fue al otro. No, lo corrieron, lo sacaron de ahí. Vean lo que está pasando. Pero no quieren escuchar la sana enseñanza de Jesús. Esto se debe fundamentalmente a que las demandas de la palabra son contrarias a los deseos y formas de pensar de las personas. Todos nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad a este hecho y ser más celosos de defender, preservar y predicar la palabra con toda integridad para contrarrestar los ataques de Satanás, teniendo comezón de oír. Esta expresión señala al incesante e insatisfecho deseo que los domina por escuchar algo nuevo, algo diferente. ¿Usted le pasó en aquellos años cuando andaba desviado como Jonathan? Vamos para allá, ahí hay una mujer que destila aceite por su cabello, tiene la unción. Pues ¿cuál unción? Yo creo que no se baña. Y allá van a ver a la mujer con el aceite y con el polvo de oro, les decía. Y el polvo de oro y todos gritando ahí. Ya le voy a parar, ya fue mucho. Sí, ya es demasiado, ya. Bueno, algo muy parecido le sucedió también al profeta Isaías, que no querían escuchar la palabra, querían escuchar otras cosas. Les leo Isaías 39 que dice, Isaías 30 versículo 9 que dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, no me hablen de rectitud, decid cosas halagueñas, queremos halagos, no me hables del temor de Dios, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia, vea lo que dice aquí, al Santo de Israel. Muchos predicadores se amontonan para ganar popularidad, cediendo a la tentación de apartarse de la palabra para halagar a sus oyentes con enseñanzas placenteras y cómodas. Alguien dijo, si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo fabrique. Muchos han abandonado su compromiso sagrado con Dios y su palabra para predicar lo que demandan sus oyentes. En lugar de redarguir, reprender y exhortar conforme a la palabra, usan la predicación para complacer a sus oyentes. Hoy muchos corren y se agolpan ante predicadores que les ofrecen bendiciones de Dios sin necesidad de arrepentirse. Les prometen salvación sin aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas. Porque una cosa es, lo recibo, pero no es tu rey, no es tu Señor. Andas haciendo lo que tú quieres. Estos falsos solo alimentan los egos de sus oyentes, solo buscan que sus oyentes se sientan bien y van a apartar la verdad del oído, se volverán a las fábulas. Cuando una persona no quiere escuchar la verdad de la palabra, se abre a toda influencia satánica. Ayer me decía una hermana que otra cristiana, si lo voy a decir, le recomendaba estudiar los libros prohibidos. Se abren a toda influencia. Ya de repente ven a los Simpson con las profecías. Es verdad, lo profetizaron los Simpsons, Nostradamus también. Lea la palabra, hermano, estudie la palabra. Perdón por exasperarme un poco, pero da risa y al mismo tiempo, ¿cómo le va a creer a los Simpsons y a Nostradamus? Bueno, se abren a toda influencia satánica, se extravían por eso.
¿Cuántos cristianos usted conoce que ya están en los testigos de Jehová y hasta con los de pague por sufrir? Yo sí conozco. Es que también traen la versión Reina Valera 1960, pastor. ¿Y qué? Pues estudie la palabra, hermano. ¿Cómo va a andar allá? Que la agüita de allá y que no sé qué, y con eso te vas a sanar. Ya parecemos, usted sabe a lo que me refiero. Es como si fuéramos a San Juan, vamos por la tierrita y ahí empezamos a morder la tierrita que no sé ni de dónde, ni quiero saberlo. ¿De dónde la sacan? Pero ahí estamos, ¿no? Caemos en lo mismo. Caemos en lo mismo. Fábulas que son producto de la imaginación humana. Hermanos, es imposible edificar una vida sobre estas arenas movedizas. Pero esto lo que hacen muchos, lo hacen muchos por rechazar la sana doctrina. El poder y la eficacia del predicador no depende que tenga una retórica persuasiva o de su capacidad para contar anécdotas o historias conmovedoras, sino de predicar la palabra inspirada por Dios. Mateo 7:15, ya estamos por terminar. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en Mateo 7:20 el Señor Jesús: ¿quieres identificar cómo son estos hombres? Por sus frutos los vas a conocer. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se deje engañar. No se deje engañar. No se deje engañar por los lobos. En medio de lobos. No tenga temor tampoco. Y no se preocupe, porque tenemos al príncipe de los pastores, que siempre nos va a proteger con su palabra. Vean, a mí me dio tanta impotencia, así se los digo, ver cómo esos dos lobos estaban destrozando a esas dos ovejitas que no podían hacer nada. Un ejemplo más. Y discúlpenme que vuelva a mencionar algo de esto. En lo natural, solo en lo natural. Si usted ve que un joven está muy triste, está en una profunda depresión, está a 20 metros de usted y están sobre un puente, y usted ve que ese joven está decidido para aventarse del puente, ¿qué haría? La gracia del Señor cubre multitud de pecados. Lánzate, joven. En lo natural, solo en lo natural. ¿Cuál sería su primera reacción? Vayamos más profundo. Digamos que ese joven es su hijo. Yo vi que un día hizo la oración de fe. Yo sé que él es escogido por Dios. ¿Y usted cómo sabe que es escogido? Si ni siquiera aquellos que predican que son escogidos saben si son escogidos. Lánzate, joven. Hijo, lánzate. En lo natural, usted correría como nuestro Señor Jesucristo, el Padre, que fue por el Hijo pródigo, que se levantó los vestidos, que era una señal vergonzosa para los judíos, y corría por él a abrazarlo y besarlo y decirle: Cristo te ama, no lo hagas. Cuidado con lo que está escuchando. A mí me dio mucha impotencia ver a esos lobos en lo natural, que yo dije, quisiera entrar y quítale los lobos a las ovejas. Las ovejitas gritando, no sabían qué hacer. Y al final las dejaron totalmente destrozadas. No dejaron nada.
A los lobos hay que pegarles, hermanos, hay que pegarles. El pastor tiene que tomar la vara y el cayado y defender a las ovejas. Hay que pegarle y con todo. Con los lobos no se tiene misericordia. Amén. Porque el Señor va a demandar de nosotros los pastores si protegimos a la iglesia o no de los lobos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y recuerde el consejo, mujer, si le llega un ángel, toma la escoba y le dice, lárgate de aquí, ángel. Ese no es un evangelio conforme a la palabra. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por ser nuestro pastor y por cuidarnos, por ayudarnos siempre, Señor. Tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. En ti esperamos, en ti confiamos. Y gracias, Señor, porque también tenemos pastores que aman tu palabra. Pastores que nos han protegido de tantas cosas y a veces no nos damos cuenta, Señor. Tantas cosas, Señor. Gracias por nuestros pastores. Te pedimos que los bendigas, que los ayudes. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.